Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes de su cátedra Generación de Potencia. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este tercer encuentro multimodal. En la tarde de hoy, pues vamos a ver, claro, aquí dice tema número 4, pero en realidad es tema número 3. Hay un error de tipeo que es termodinámica aplicada a las máquinas térmicas, ¿sí? Que si me da chance, vamos a ver también la parte de energías alternativas, que es la otra parte que vamos a evaluar. Recordándoles que ya esta evaluación está disponible desde el día de hoy, 3 de noviembre, hasta el 9 de noviembre a las 11:59 de la noche. Más sin embargo, hay un material también que ya está dispuesto en material y que ustedes ya pueden revisar desde el día de hoy. Es decir, esta clase pues va a ser de refuerzo a lo que ya tenemos en plataforma y para aclarar cualquier duda, por supuesto. ¿Qué vamos a tocar en esta termodinámica aplicada a las máquinas térmicas? Vamos a colocar definición y clasificación de máquinas térmicas, ciclo de motores rotativos, modificaciones del ciclo Rankine, modificaciones del ciclo Brayton, ciclo de motores alternativos y ciclo regenerativo. También está la parte de refrigeración. Repito, vamos a tratar de ver si me da oportunidad de tocar energías alternativas hoy un pedazo. Y si no, también está dispuesto en plataforma. ¿Ok? Al igual que también la parte de refrigeración. Bueno, vamos a arrancar, vamos a iniciar. eh, ¿Con qué es primero una máquina térmica? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué es una máquina térmica? Aquella que es capaz de transformar calor en trabajo y viceversa. Cuando nos referimos a una máquina térmica, generalmente nos estamos refiriendo a una máquina que tiene como fuente de poder o de potencia lo que es el calor. Y a través de unos elementos mecánicos, piezas mecánicas, que están aclopadas, ¿cómo es? Aclopadas, esa fue una palabra, que están unidas, pues digamos así, aclopadas es la cosa. Van a generar, o esa potencia la vamos a transformar en energía mecánica. Fíjense que del lado izquierdo de esta imagen tenemos lo que es un motor térmico. El foco caliente entrega una cantidad de calor, acá hay un ciclo y este va a producir un trabajo. Y luego ese calor desprendido va a un foco frío. Fíjese que el trabajo, digamos, la eficiencia se va a calcular como el trabajo neto entre el calor total, ¿sí? Mientras que las máquinas frigoríficas también parten de un foco caliente, pero en vez de entregar calor, extraen calor, ¿ok? Calor. Y digamos que su eficiencia se va a calcular como el efecto refrigerante entre el trabajo consumido. Tenemos también dentro de las definiciones de máquinas térmicas, que ya vimos, los motores térmicos y sus tipos. Dice, en función del agente de transformación, tenemos parte A, lo que es máquinas de gas, que el agente de transformación es el gas, no cambia de estado durante el ciclo. Y tenemos como parte B las máquinas de vapor, que el agente de transformación es el vapor y cambia de estado durante el ciclo. ¿Ok? Fíjense entonces, cuando son máquinas de gas, el agente de transformación es el gas y no cambia de estado durante el ciclo. Pero cuando son máquinas de vapor, el agente transforma, de transformación es el vapor y pues si hay cambios de estados durante este ciclo. Esto es en función del agente de transformación. De la misma forma, también tenemos lo que es en función del lugar de obtención del calor, que vamos a tener lo que es máquinas de combustión externa, ¿sí? Máquinas de combustión externa y máquinas de combustión interna, ¿sí? En función del tipo de movimiento obtenido,
que vamos a tener motores rotativos, giro de un eje y motores alternos de cilindro y pistón. Muy bien. También dentro de este temario pues, vamos a ver lo que es turbinas de vapor, motor de combustión externa de vapor y rotativo, turbinas de gas, motor de combustión interna de gas y rotativo y motores alternativos, que son motores de combustión interna de gas y cilindro pistón. De hecho, estos motores alternativos ya los tenemos en muchos vehículos actuales donde ellos trabajan con combustible líquido, como es la gasolina o el gasoil, pero también trabajan con gas, con metano, creo que es que trabajan, y glucosa licuado. Y entonces, pues, son motores alternativos, ¿no? Vamos a continuar y fíjese que vamos a hablar en esa clasificación de los motores rotativos. Generan movimiento generan movimiento de un giro de un eje. Aplicación: industria aeroespacial, planta generación de potencia. ¿Ok? Entre estas vamos a tener lo que son turbinas de vapor y los que son turbinas de gas. En las turbinas de vapor vamos a tener combustión externa, ¿sí? Que el agente térmico, en este caso es el agua, es el ciclo Rankine, y vamos a tener las turbinas de gas, que es combustión interna, y el agente de combustión, y el agente, el agente térmico es los gases de combustión, que es el ciclo Brayton. Vamos a analizar lo que es el ciclo Rankine y lo que es el ciclo Brayton. Fíjense que este tema, curiosamente, ustedes se ponen a ver y cualquiera dirá, sí, profesor, pero es que cuando vimos termodinámica y los que han tenido oportunidad de ver termodinámica conmigo, específicamente este punto, digamos, lo hemos tocado en termodinámica y este, ahorita se está profundizando, ¿no? Porque ya estamos en generación de potencia o plantas de potencia, para verlo un poquito más aplicado a lo que es la realidad. Fíjense que aquí le venía diciendo que hay un ciclo Rankine y un ciclo Brayton. El ciclo Rankine ideal, ojo, que va a estar el real. Cuando nosotros en ingeniería hablamos de ciclos ideales, son ciclos que son considerados o son ciclos que tienden a adoptar una eficiencia del 100%. Me explico. En un ciclo ideal prácticamente las pérdidas son cero o no hay pérdidas. Entonces, en el ciclo Rankine ideal, vamos a tener acá y vamos a profundizar y a recordar que esto es una planta de vapor, su nombre lo dice aquí en la lámina anterior, que utiliza una turbina de vapor. Recordando que los elementos son una caldera, una turbina, un generador eléctrico, lo que es un intercambiador de calor, o lo que se conoce también como sí, digamos, una especie de destilador, pues, pero no es destilador, sino es, se le llama, sí, un intercambiador de calor este, o torre de enfriamiento, también se le llama o torre de refrigeración, ¿no? Este, una bomba y nuevamente ingresa la candela. Vamos a ver cómo es el funcionamiento por zonas, porque fíjese que aquí es zona A, ciclo termodinámico del agente térmico, transformación de energía entálpica del vapor a energía cinética en el eje. Es decir, vamos a tratar de ver un poco cómo funciona esto. Dentro de la caldera, más está decirles y recordarles que existen dos tipos de caldera, que son las aguatubulares y las pirotubulares, y que las aguatubulares son las que llevan agua por dentro de los tubos y el calor por fuera de los tubos. Es decir, lo que se hace es calentar el tubo
hasta que se produzca vapor internamente dentro del tubo para posteriormente utilizarlo o llevarlo a través de una turbina y esta me lo transforme en giro. Y están las pirotubulares, que vendría siendo el proceso, digamos, inverso, que el calor, digamos la llama, va por dentro del tubo y el agua va por fuera, ¿no? Generalmente, a nivel de producción de energía eléctrica, se utiliza en la caldera agua tubular, que es la más eficiente, la que tiene menos pérdida. Entonces, bueno, una vez explicado lo de la caldera, aquí se genera la fuente de calor que, repito, va a abrazar los tubos. El agua que va a comenzar a circular por acá se transforma en vapor, ¿sí? Sí, vapor de agua hasta que entra la turbina, ¿no? Que vendría siendo ya como la zona B, foco caliente de generación de calor. Fíjense que en ese punto o en la turbina, y precisamente la turbina está diseñada para eso, para transformar lo que es la potencia del vapor de agua, ¿verdad? ¿Sí? En movimiento rotacional, o sea, en energía mecánica. Por supuesto que esta turbina, si ustedes se ponen a ver aquí en el punto D que habla de la obtención de la energía eléctrica, está pegada a un eje y ese eje está anclado a un generador donde ese movimiento rotacional, que es la energía mecánica, se va a transformar en energía eléctrica. ¿Ok? Una vez ese vapor de agua abandona la turbina, ¿verdad? ¿Sí? E internamente la turbina tiene unas se llama, en este caso es Peyton, es como unas cucharas, que es muy diferente a las que utilizan las plantas hidroeléctricas, ¿no? Eh, Estas son Peyton y aquellas son Kaplan. Y incide porque son diferentes. Una va a ser, en este caso, los álabes van a ser como tipo cucharas y las Peyton, pues son, en el caso de las Peyton y en las Kaplan, pues sí es diferente, ¿no? Son como paletas, porque se utiliza es el agua como fuente de potencia. Bueno, una vez abandona el vapor de agua que sale por la turbina, porque todavía sale como especie de vapor de agua, aunque ya más líquido, porque recuerden que él pierde energía al golpear los álabes, o ese vapor de agua va perdiendo energía cuando golpea los álabes de la turbina Peyton, y una vez abandona la turbina Peyton, él va a ingresar a lo que es la torre de enfriamiento, y de pronto muchos de ustedes, profesor, pero ¿para qué es la torre de enfriamiento? Para transformar nuevamente ese vapor de agua al estado líquido. Fíjese que aquí aparece en la torre de enfriamiento una bomba que lo que hace es circular el agua eh, fría y aquí entra el vapor para que condense. Entonces cuando condense, él se va a transformar nuevamente en líquido, ¿sí? Aunque las torres de enfriamiento, no sé, de pronto de acá, quienes han tenido la oportunidad de ir a Planta Centro, a Puerto Cabello, que es una termoeléctrica, creo que es la más grande de Venezuela, si no me equivoco, o una de las más grandes que tiene Venezuela. Y la especie se dan cuenta que las torres de enfriamiento, generalmente, pues el agua que se extrae fría es la del mar y se saca por un brazo y ella retorna nuevamente al mar. ¿Por qué? Porque, y generalmente las plantas de vapor se construyen cerca de mares por eso, porque ahorro muchísima energía en esta bomba, porque esta bomba consume energía. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Este, Se entrega el agua y se saca. Claro, no así que de pronto no se utilicen bombas, porque sí también se van a utilizar. Pero siempre se busca de que se utilice el menor número de bombas acá y se aprovecha el agua del mar, ¿no? Ojo, sin dañar ecosistemas ni nada, ¿no? Porque lo que se busca más nada que enfríe y ella vuelve a retornar al mar. Esa agua pues no se pierde para ningún lado.
Una vez ella es transformada a líquido, ¿verdad? En este punto, en esta bomba, esa bomba va a inyectar nuevamente, ¿verdad? Que la zona va a inyectar nuevamente el agua a la caldera, donde se va a repetir infinitamente el ciclo. Fíjese que cuando hablamos de ciclo Rankine ideal, es el ciclo que nosotros quisiéramos tener, porque aquí la entalpía o el intercambio de energía prácticamente no va a variar. ¿En qué sentido? No se va a perder energía. ¿Y qué es lo que hacen los ingenieros en la vida real, o sea, en la práctica, pues? Que siempre nosotros los ingenieros vamos a tratar, nosotros los ingenieros, de modelar el ciclo ideal o aproximarnos lo más que se pueda al ciclo que es ideal, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar de aproximar lo más que se pueda al ciclo ideal para tener el menor número o la pérdida más pequeña. Muy bien. Aquí lo podemos observar de manera, digamos, un poquito más real, donde están las partes, ¿verdad? Tenemos los generadores, aquí le hablaba de la torre de enfriamiento. En realidad, cuando mm, estos que están pegados aquí, que no están en el dibujo anterior, en el esquema, pero sí están en el dibujo pintoresco, son transformadores, ¿no? Porque recuerde que para poder transmitir esa corriente alterna, se debe transformar para aumentar la potencia y poderla enviar a través de la línea de transmisión a grandes distancias. La corriente alterna tiene esa particularidad que se tiene que transmitir en vivo y en directo, ¿no? O sea, la energía que de pronto está consumiendo este computador, que está consumiendo ustedes al momento de prender un bombillo en casa, prender el aire acondicionado, etcétera. Esa energía se está produciendo en tiempo real, por lo menos en el Guri, en el complejo Sagana Gatón, en el complejo Rivante Caparo, ¿sí? O alguna de las plantas auxiliares, planta centro, un ejemplo, cuando entra la hora pico, pero se está produciendo en tiempo real. Por allá un estudiante me preguntaba, profesor, ¿es posible? Porque este, como se produce bastante energía alterna, poder almacenar y por lo menos cuando haya sequía, un ejemplo, poder liberar esa energía en ese banco de baterías para que surtir el anillo nacional, un ejemplo. No, no se puede. La ventaja que tiene la energía eléctrica alterna es que se puede transmitir a grandes distancias, pero no se puede almacenar. Y llegamos a la ventaja que tiene la energía o la corriente directa, en este caso la corriente directa, es que se puede almacenar en baterías, son las baterías que utilizan los celulares, las baterías que utiliza la computadora, las baterías que utilizan los powerhouse, entre otros, sí se puede almacenar, pero esa sería una ventaja, pero se puede almacenar poca, no se puede almacenar en cantidades inmensas. Esa es una desventaja. Y la otra desventaja es que no se puede transmitir a grandes distancias porque pierde muchísima energía. No es como la corriente alterna que se mantiene en esa transmisión, o sea, la pérdida es muy poca, ¿no? Perdón, claro, estamos hablando que de pronto esta transmisión generalmente es de 13,8 kVA o 13.800 voltios de potencia. Cuando llega a nuestros hogares, no es que llegue a esa cantidad, sino que vamos a observar unos barrilitos, no sé si la mayoría lo ha visto, unos barrilitos que están en los postas de luz del alumbrado público, y estos son los que transforman esos 3,8 kVA a 110 y a 220, que es en alterna, que es la energía que nosotros, perdón, la corriente eléctrica que nosotros utilizamos para alimentar nuestras casas y alimentar los aparatos electrodomésticos, ¿no? Por lo general y a nivel industrial.
que es la 220 más que se utiliza, ¿no? A nivel industrial. Bueno, aquí podemos ver lo que ya les explicaba, un ciclo Rankine ideal, si todos los procesos son reversibles, sin pérdida de presión en la circulación del agente térmico, caldera y condensador a presión constante, turbina y bomba adiabáticos, más reversible, isoentrópicos. Fíjense que son adiabáticos, es decir, no permiten el intercambio de calor con los alrededores, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vemos más el 5 Rankine ideal. Eh, Aquí no me voy a detener mucho en la fórmula porque en realidad, pues, la idea no es ahorita mucho calcular, esto ya lo hicieron en su curso de termodinámica, ¿verdad? Aquí vemos otro ciclo de Rankine ideal. Ahora quiero hablar del ciclo Rankine, del ciclo Brayton ideal. Así como existe un ciclo Rankine, ¿sí? Ideal, también existe un ciclo Brayton ideal. Y aquí vemos de manera esquemática que vamos a tener una cámara de combustión, un compresor y vamos a tener una turbina que está anclada incluso al mismo eje del compresor. Generalmente los ciclos Brayton utilizan una fuente de combustión interna para producir lo que es el movimiento dentro del eje. Y aquí vemos este, algunas turbinas de gas, como son, digamos, estas son imágenes reales de turbinas de gas súper inmensas, súper costosas, incluso, incluso son turbinas que valen muchísimo dinero porque no son fáciles de construir, son con materiales eh, y aleaciones específicas y que soportan altísimas temperaturas, etcétera. Unos requerimientos bastante rigurosos en ingeniería. El ciclo Brayton ideal o ciclo abierto. Vamos a hacer un análisis del Under estándar. El aire se comporta como un gas ideal y sin cambio de composición. El calor de la combustión procede de una fuente externa caliente. El aire retorna al estado inicial por secciones de calor al ambiente, ¿verdad? Y aquí vemos pues un esquema. Aquí tenemos el compresor, el intercambiador de calor, la entrega, la que es la turbina y lo que hay otro intercambiador por la parte de abajo. Ya vamos. Vamos a ir más. Voy a adelantarme un poquito aquí por el factor tiempo. ¿Ah? Aquí vamos a ver ahora lo que es un ciclo ranking modificado. Ranking modificado. O sea, el que nosotros vemos ahorita al principio fue un 5 ranking sencillo. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre el modificado. Partimos de una caldera que produce vapor de agua, por eso esta línea la vemos en rojo, que va a entregar una potencia a una turbina de alta presión, pero fíjese que en vez de esa turbina entregarla directamente a lo que es la torre de enfriamiento, al condensador, ¿sí? Lo que hace es que aquí hay una válvula y parte de ese vapor lo va a entregar a otra turbina de baja presión. Y por supuesto que esta turbina de baja presión, si va a salir a un condensador o una torre de enfriamiento, va a ser propulsada por una bomba y va a llegar a un calentador. Fíjense que en este punto que está en naranja, color naranja, que es el punto 2, perdón, es un punto crucial porque en este punto es donde la turbina de alta libera parte del vapor y la entrega a una turbina de baja, digamos, para compensar lo que es el torque, sí, digamos, el torque del eje, el torque del eje, y parte de ese vapor lo va a entregar a un intercambiador de calor.
con la finalidad de que cuando salga el vapor y se transforme en líquido en este condensador, fíjense que aquí hay una válvula para que parte de lo que quede, que no es líquido, no retorne aquí, sino salga por este lado y compense con el vapor de este lado que le entra y caliente el tubo. Precaliente el líquido que va a circular por acá. Una bomba lo impulsa nuevamente a la caldera y ya como llega agua tibia a la caldera, ojo, no llega vapor, sino llega agua tibia, sea más fácil de calentar y restituirla de nuevo al ciclo. ¿Que sí mejora el ciclo? Sí, lo mejora, digamos, en un 10%, un 15%, pero eso traducido en dinero es muchísimo dinero, el cual nos estamos ahorrando en materia de producción de energía. Aquí vemos otro ejemplo. Yo quería aprovechar el tiempo acá, pero lo que pasa es que esta es la tercera clase. Ya, para ver si se puede aquí. No lo veo, ya, un segundito. No me la veo, dispositivo. Ya, para ver si se puede. Ah, aquí está abierto. Yo voy a hacer un corte en la parte de lo que era generación de potencia para hablar un poquito de la última parte, que es la energía alternativa, ¿verdad? Este, quiero hablar de las energías alternativas, aprovechando que prácticamente está ya nuestra última clase del trimestre, y pues no dejar, digamos, el tema un poquito escueto, ¿no? Y poder reforzar ese material. No seguir, digamos, profundizando en todo el tema para poder aprovechar el tiempo lo más que se pueda y poder por lo menos tocar este punto. Vamos a hablar de energías alternativas en lo que nos queda de la clase, que es el último tema de generación de potencia y que es un tema que está marcando vanguardia, ¿sí? Es un tema que está en boga y vamos a ver las generalidades, ¿no? Primero vamos a comenzar definiendo qué son energías alternativas, definiciones básicas. Se denomina energía alternativa, o más propiamente fuentes de energía alternativa, aquellas fuentes de energía planteadas como alternativas a las tradicionales clásicas. Sin embargo, no existe consenso respecto a qué tecnologías están englobadas en este concepto. Y la definición de energía alternativa. Sí, con azúcar. ¿Sabes? Sí, gracias. Digamos, este tipo de energías difiere según los distintos autores, ¿no? ¿Sí? En las definiciones más relevantes, un ejemplo, sería el equivalente al concepto de energías renovables o energías verdes, mientras que en las definiciones más amplias se consideran energías alternativas todas las fuentes de energía que no implican la quema de combustible fósil. Un ejemplo, carbón, gas, petróleo, que son combustibles fósiles, e incluso para el tema que estábamos hablando, de lo que era generaciones de gases, ¿verdad? Sí, ¿no? Que eran eh, plantas cuya fuente de poder para producir, para calentar esa caldera, era precisamente carbón, gas y petróleo, por lo menos Planta Centro. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir y lo dejan pasar, aunque eso hay que tener una serie de permisos, y bueno, pero, o pueden investigar por internet, antiguamente utilizaban lo que era el coque, que era como el último derivado del petróleo, o también utilizaban carbón para calentar las calderas. Pero fíjense que entrando el tema de energía alternativa son temas que no dependen de ninguno, de un combustible fósil. ¿Ok? Vamos a profundizar un poquito más el tema. Dice, los combustibles fósiles han sido la fuente de energía empleada durante la revolución industrial, pero en la actualidad presentan fundamentalmente dos problemas. Por un lado, son recursos finitos,
cuando me refiero a la parte de recursos finitos, son recursos que de pronto, eh, dentro al paso, un ejemplo, de 100, 200 años ya no van a existir. De hecho, la preocupación mundial que hay ahorita es referente al combustible, la gasolina, que se están hablando de que en unos 100, 200 años ya no va a quedar petróleo en el planeta y pues todos esos carros que vemos hoy circulando sencillamente pues van a quedar inservibles y se prevé el agotamiento de esa, fíjese, aquí lo estamos señalando, de esas reservas, ¿no? En un plazo más o menos cercano en función del estudio publicado por otra parte, bueno, etcétera, 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 aquí para resumir un poquito, ¿no? Por este motivo se estudian distintas opciones para sustituir la quema de combustible fósil por otras fuentes de energía carentes de este problema. En resumidas cuentas, se está buscando reemplazar precisamente, y no solamente reemplazarlos, sino prever lo que viene a futuro cuando ya no existan los combustibles fósiles. Fíjense que en las energías alternativas se pueden dividir en dos grandes grupos, lo que son fuentes de energías renovables como la eólica, la solar, la biomasa, etcétera. Y está la energía nuclear, que de hecho ya muchos países, incluso aquí en Sudamérica, Brasil ya tiene plantas nucleares, ¿no? Estados Unidos, Norteamérica, y muchos países, Rusia, entre otros, ¿no? Japón, creo que Japón también tiene plantas nucleares, que las fuentes de energía renovables son las eólicas, solares y la biomasa y la energía nuclear. ¿No? Y la energía nuclear, que ya muchos países la están utilizando. Aquí esquemáticamente, la energía solar es la que es producida por nuestra estrella más grande, que es el Sol, la estrella reina, por decirlo así, que es el Sol, y que se puede aprovechar a través de celdas fotovoltaicas, que ya vamos a aplicar un poquito más adelante, para transformar a energía eléctrica. La biomasa, que es la quema, digamos no es la quema, sino la acumulación de algunos combustibles verdes que se pueden utilizar para producir energía eléctrica. La eólica, que es la que se utiliza como fuerza de potencia, lo que es la velocidad del aire, o sea, la fuerza, sí, la velocidad del aire, para mover unos álamos inmensos y producir a través de un generador de energía. Y las celdas de combustión, ¿verdad? Dentro de los recursos inagotables, ¿sí? Son los que el hombre utiliza en baja proporción con respecto a la cantidad disponible en la naturaleza. Los recursos inagotables se encuentran en cantidades abundantes y se recuperan o regeneran por sí mismos, dado que cumplen todas las bioquímicos, biogeoquímicos, perdón, de la materia. El agua y el aire son un ejemplo de recursos inagotables. Además, estos son recursos que se pueden aprovechar de una manera fácil y sencilla, ¿sí? Un ejemplo, fíjense que el agua y el aire son recursos que son renovables y que son inagotables. Por lo menos la energía eólica, que es la energía obtenida del viento, es decir, la energía cinemática generada por el efecto de las corrientes de aire y que es transmutada en forma útil para actividades humanas, ¿no? Incluso han hecho para sacar, la utilizan incluso para sacar agua, ¿sí? Etcétera, los molinos, para sacar incluso agua, o utilizando, que lo que hace, digamos, esas corrientes de aire es transformar, con esto, como se ve en el dibujito, esas hélices se transforman en movimiento rotacional y ese movimiento mecánico se aprovecha para diversas tareas que sean requeridas por el ser humano. Dice, en la actualidad la energía eólica es utilizada principalmente para producir energía eléctrica mediante aerogeneradores. Aerogeneradores. Muy importante destacar que aunque son energías renovables, por lo menos cuando estamos hablando de este tipo de energía
eólica no es que sean baratas, porque una vez un estudiante de generación de potencia, por cierto, me preguntó, pero profesor, entonces, ¿por qué entonces todos los países no tienen fuente de energía eólica? Yo le digo, porque no es tan fácil. Primero, para producir una torre, para el montaje de una torre de esas, implica una inversión de millones y millones de dólares. Y con una sola torre no vamos a producir energía ni siquiera para tumbar, un ejemplo. Porque esa es la otra, ¿no? Tendríamos que tener muchísimas torres. Una inversión súper costosa. Y aparte, un ejemplo, fuera que solamente se invirtiera en, en la torre y ya listo, ya tenemos solucionado el problema de la energía eternamente. No, porque estas también requieren de mantenimiento y un mantenimiento bastante costoso. Porque recordemos que estas torres generalmente se hacen cerca, se colocan cerca del mar, que es donde hay bastante, o la corriente del aire es bastante constante y a grandes alturas. Entonces, el material o el recurso humano que se utiliza para hacer mantenimiento a estas torres especializados y cobran muchísimo dinero porque digamos, las personas que hacen este tipo de mantenimiento están arriesgando incluso su propia vida. Entonces, no es tan fácil el tema a pesar de que es renovable. Aquí también vemos, más o menos, esquemáticamente, eh, cómo es el funcionamiento interno y cuáles son las partes de un aerogenerador. Tiene aquí las palas, el flujo del viento que entra acá, aquí se produce la rotación. Aquí hay, digamos, como un sistema multiplicador de engranajes que lo que hace es transformar ese giro en muchas RPM para esa RPM entregarlas a un generador y este generador pues, que va a producir la energía eléctrica, ¿no? Fíjese que hay una columna ligera y resistente y estas están ancladas a través de una buena base para que no se tiendan a mover del sitio, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Aquí también vemos más de cerca lo que son las palas del rotor, generalmente construidas en fibra de vidrio, el acople del eje de baja velocidad, el multiplicador, que digamos que es como la caja de transmisión, que lo que hace es aumentar las RPM en el eje motriz de alta velocidad hace girar el rotor. Los conductores, que son los que entregan pues, finalmente la energía, la corriente alterna a los bancos de transformadores, ¿no? Porque recuerde que aquí se está produciendo también corriente alterna, no corriente continua, ¿ok? Aquí vemos también que aparte de eso, pues vamos a tener una especie de controladores o monitor, digamos, por decirlo así, donde vamos a poder ver el calentamiento, cuál es la velocidad de producción eléctrica, etcétera, y los controles de mando que tienen, digamos, este tablero pues, de control. Incluso hay algunos, como esto produce corriente alterna, algunas que las pueden mandar directas, pero la mayoría te dirán, bueno, pero si produce corriente alterna no se podrá mandar como la corriente que por lo menos produce una hidroeléctrica. Caímos, por cierto, en el primer corte aquí. No, porque tampoco es una fuente, digamos, ese giro de esos álabes es constante. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Que una vez, a través de unos positivos, esa corriente alterna que se aprovecha de cada torre se transforma en corriente continua, se almacena en bancos, ojo, se almacena en bancos de baterías y estas baterías a través de lo que son los inversores se convierten nuevamente en corriente alterna para entregar algunos caseríos, etcétera. Ojo, no es como las plantas hidroeléctricas o termoeléctricas que entregan directamente la corriente alterna a esos transformadores y la transmiten a través de la línea de transmisión. Bueno, aquí vemos alguna, este, eh, una capacidad mundial de generación de 238 gigavatios en 2011. La energía eólica generó alrededor del 3% del consumo de energía mundial. O sea que a pesar de todo es muy pequeño el aporte, ¿no?
Claro, fíjense que aquí en Latinoamérica tenemos algunos países, Latinoamérica, Sudamérica y Centroamérica, ¿no? Pero vamos a hablar aquí en Brasil, el consumo produce 415 megavatios, algo muy poquito, que equivale al 0,4%. Imagínense, no llega ni a un por ciento del consumo nacional. En Honduras produce 102 megavatios, que es equivalente al 7,5% de energía aportada, más o menos. En México el 0,17, 85 megavatios. En Costa Rica 70 megavatios. Y eso es equivalente al 2,8. En Nicaragua el 40 megavatios, 5%. En Argentina 29 megavatios, 0,1%. Muy poquito. En Uruguay 38 megavatios, 1,4%. República Dominicana, Chile, Venezuela, fíjense, bueno, incluso Cuba, ¿no? Cuba tiene un 7,2 megavatios, 0,05% del consumo, muy poquito. Perú, Ecuador, no, Ecuador 2,4 megavatios. Fíjense que Perú y Venezuela no tienen este tipo de fuentes de energía alterna, ¿no? 0% del consumo, o sea que no hay. Ahora ya una vez que hablamos de energía eólica, vamos a tener o vamos a hablar de una energía que por lo menos Alemania la está utilizando ahorita muchísimo. Incluso vi un complejo, una organización que los techos eran puros paneles este, o celdas fotovoltaicas. Dice la energía solar es la energía obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. La radiación solar que alcanza la Tierra ha sido aprovechada por el ser humano desde la antigüedad mediante diferentes tecnologías que han ido evolucionando con el tiempo desde su concepción, ¿no? Es decir, que si nosotros nos ponemos a ver, esta energía también requiere un costo inicial y un mantenimiento, por supuesto, para, digamos, su obtención. No tan costosa como la eólica, pero sí requiere una inversión inicial. Este, Fíjese que la Tierra recibe 154 pentavatios, es decir, 10 a la 15 watts de radiación solar entrante o insolación desde la capa más alta de la atmósfera, aproximadamente 30% es reflejada de vuelta al espacio, mientras que el resto es absorbida por las nubes, los océanos y las masas terrestres. El espectro electromagnético de la luz solar en la superficie terrestre está ocupado principalmente por luz visible y rayos de infrarrojos con una pequeña parte de radiación ultravioleta. Aquí vemos más o menos un esquema. Aquí vemos más o menos el funcionamiento, ¿sí? La energía solar fotovoltaica consiste en la obtención de electricidad directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor denominado celda fotovoltaica o una disposición de metales sobre un sustrato llamado celda solar de película fina. Y aquí más o menos le venía diciendo vamos a ver esquemáticamente cómo es que funciona, ¿no? Aquí tenemos una celda vista en corte. Aquí está la radiación solar, hay una capa protectora, hay un cristal. Aquí hay, el intercambio entre neutrones y protones produce la corriente eléctrica, que son los contactos metálicos, material semiconductores y caja protectora. Es decir, que cuando se perciben, de pronto esa celda internamente tiene protones y cuando reciben los electrones y se produce una una diferencia potencial entre los protones y los electrones, se produce lo que es la corriente eléctrica. Aquí vemos también que incluso esto ya se está aplicando en Alemania,
que los techos, sobre los techos hay paneles fotovoltaicos y esa energía, ¿cómo funciona realmente? Porque ustedes dirán, bueno, profesor, pero entonces, ¿sabes que no paga más electricidad, ¿no? Si tiene ese sistema, no. Les cuento. Generalmente en el día eh, trabajan con plantas nucleares, con hidroeléctricas o con termoeléctricas. Bueno, que igualmente las plantas nucleares son termoeléctricas, lo que pasa es que utilizan energía nuclear para producir, digamos, ese vapor de agua de un reactor. Pero en Alemania, estaba viendo yo un programa, Investigation Discovery, creo que fue que lo vi, no recuerdo, pero ahí estaba una YouTube, que esa energía la utilizan en la noche para prender bombillos, o sea, su alumbrado interno de la casa, para prender de pronto una computadora, un televisor de bajo consumo, lo utilizan para eso. Y sí reduce, o cuando de pronto, que no suele suceder mucho, o de pronto hay un fallo de energía eléctrica, también la utilizan como fuente auxiliar, incluso para la calefacción algunos, ¿no? Aunque no es muy ventajoso utilizarla para calefacción porque carga muy rápido las baterías. Bueno, vamos a adelantar un poquito acá para ver si me da chance. Aquí vemos algunos prototipos, incluso hay vehículos, unos prototipos. Aquí vemos el del lado izquierdo de un vehículo solar, parece como una nave espacial, pero es un vehículo solar. Vemos ahí que está prácticamente forrado por celdas fotovoltaicas. Vemos incluso una nave, un avión, sí, una especie de avión que también utiliza energía solar. Y aquí vemos como una especie de una moto. Abajo. Está la energía solar térmica. Son los sistemas fototérmicos que convierten la radiación solar en calor y la transfieren al flujo de trabajo. El calor se usa entonces para calentar edificios, agua, turbinas para generar electricidad. Fíjense que este es un poquito diferente a lo que es la energía solar neta y esta energía solar térmica, que se utiliza generalmente para la calefacción de los hogares, ¿no? Aquí vemos también cómo funciona más o menos. Sí, aquí vemos agua fría. Aquí está la celda solar térmica que alienta los tubos y le ingresa nuevamente al hogar, pero ahora como agua caliente. ¿Ok? Generalmente se utiliza para calefacción o para calentar agua dentro de esos hogares, ¿no? La bioenergía, la bioenergía, ¿verdad? O biomasa es un tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia orgánica e industrial, formada en algunos procesos biomecánicos, generalmente de las sustancias que constituyen los seres vivos, plantas, seres humanos, animales, entre otros, o sus restos y residuos. Fíjense que aquí vemos un tipo de bioenergía a través del aprovechamiento del maíz o el sorbo de maíz para, para estirarlo y producir una especie de bioenergía, ¿no? El etanol, el bioetanol, ¿ok? Fíjense que aquí en lo que es la producción de levadura, aquí en el bioetanol que utilizan como fuente de fermentación la uva, ¿no? O el biodiesel se le dice. La energía hidráulica, fíjense, la energía hidráulica se denomina energía hidráulica, energía hídrica o hidroenergía, aquellas que se obtienen del aprovechamiento de la energía cinética y potencial de la corriente del agua, salto de agua o de marea. Es un tipo de energía verde cuando su impacto ambiental es mínimo y usa la fuerza hídrica sin represarla. En caso contrario, es considerada solo una forma de energía renovable. Fíjese que este se utiliza como la especie de las olas, ya le voy a mostrar. Esto es uno real, utiliza lo que es el oleaje,
en el mar para, a través de un sistema mecánico, ir produciendo, transformar ese movimiento a través de un generador en electricidad, ¿no? Y acumularla. Aquí vemos también el esquema. Aquí está el generador hidráulico, ¿verdad? Aquí. Y este generador, pues, produce la energía y la almacena en un banco de baterías. Celdas de combustible, celdas de combustible son dispositivos que a través de reacciones electroquímicas, lo que es la oxidación del oxígeno y la oxidación del combustible, generalmente hidrógeno, transforman la energía química de estos en elementos de energía eléctrica y térmica. ¿Ok? Aquí lo vemos también más o menos cómo funciona, incluso aplicado ya a algunos vehículos, ¿no? Es combustible más oxidante, electricidad más calor, energía térmica, energía química. Esto como un esquema, energía mecánica, energía eléctrica. Vemos algunos ejemplos. Y bueno, mis estimados estudiantes, no me queda más que decirles y desearles el mayor de los éxitos en la evaluación, en esta tercera evaluación que ya está disponible desde el día de hoy, repito, desde el 3 de noviembre a las 10:25 hasta el 9 de noviembre a las 23:59, ¿no? Terminamos aquí con un pensamiento de Albert Einstein que dice: nunca considere el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Se despide de ustedes su profesor Pedro Sánchez, esperando que la clase haya sido de su agrado total. Cualquier duda la pueden consultar y deseándole mayor de los éxitos. Por allí voy a subirles la nota de la evaluación número 2. Disculpen, no la haya subido. Pensé que la había subido, no la había subido. La tenía era en el Excel de mi computadora. Pensé que la había subido y me di cuenta que hoy no la había subido. La voy a subir entre hoy y mañana. Y bueno, y desearles lo mejor en esta última oración, en esta tercera oración. Recuerden que no hemos terminado. Después de esto viene lo que es el ciclo de nivelación y que ya en su oportunidad publicaré las pautas para que ustedes recuperen una de las tres evaluaciones de las cuales pues desean, digamos, recuperar. Bueno, sin más que hacer referencia, muchas gracias, esperándolo ver en un próximo trimestre.